de boca y que terminara en donde supongo han de tener un esfínter las cucarachas, ¿no? Entonces, pero topológicamente, la cuestión que se cavidades. estudia... Pero si no son un hoyo, o sea, si nada más son es como sumidito, pues entonces topológicamente no afecta mucho. Porque básicamente, ¿a qué se reduce de decir que son iguales la taza y la dona? Pues es que la propiedad es que son como una esferita que tienen como una cita, ¿no? Entonces, eso, pues básicamente es una esfera con un asa. Y ya pues, así con mucha paciencia, y si tuvieras plastilina o arcilla, podrías pasar de tu taza a tu dona, o supongo que con mucha más paciencia la cucaracha. Pero sí. Ok, ya me hiciste recordar esa plática. Entonces, check a topología, Paloma. Sí, check a topología, check a estudios de convergencia. Y mencionaste, Emilio, otro término que se llama teoría de categorías. Ah, claro. ¿Qué onda con eso? La teoría de categorías es una chulada. Quien les diga que no es así, no le hagan caso. La teoría de categorías tiene un papel importante en las matemáticas. Tal vez estén familiarizadas porque hacen divulgación y han de también tener un poco de filosofía de la ciencia. Hay teorías que impactan dentro de la ciencia como tal, y que impactan también como a la metateoría del área de estudio como tal, ¿no? Entonces, en matemáticas, el ejemplo por excelencia es la teoría de conjuntos, ¿sí? Porque la teoría de conjuntos por sí misma podríamos decir que es la teoría del infinito. O sea, es la teoría matemática que estudia cantidades infinitas. Entonces, la teoría de conjuntos tiene un objeto de estudio, que es el infinito, o las cantidades infinitas, ¿sí? Entonces, eso es una teoría matemática. Pero la teoría de conjuntos también lo utilizan muchas veces como fundamentos para la matemática. Entonces, tiene un segundo papel. O sea, también lo puedes ver como ya en la cuestión de la metateoría, prefiero el término imagen del conocimiento. Entonces, también juega un papel en la imagen del conocimiento matemático, la teoría de conjuntos, porque sirve como fundamento. Todo lo puedes explicar con conjuntos. Entonces, la teoría de categorías también tiene ese doble papel, ¿sí? Solamente que no es la que se utiliza de manera por default, por decirlo de alguna manera, o por la mayoría. O sea, la aceptada es la teoría de conjuntos como fundamentos, pero la teoría de categorías también sirve para fundamentar las matemáticas, pero también de por sí tiene sus objetos de estudio. Ajá. Entonces, la teoría de categorías como que no le importan las propiedades de los objetos, sino cómo se relacionan, las propiedades de sus relaciones entre ellos. Entonces, o sea, entre los objetos o las propiedades del mismo objeto. Las propiedades de la relación de los objetos. Ok. O sea, hijo. Las propiedades de la relación de los objetos. Ok. Ajá, entonces no estudias el objeto, sino estudia cómo se relacionan los objetos. Ok. Entonces, por ejemplo, recuerden que en esto de la divulgación científica, muchas veces en afán de hacer las cosas más sencillo, uno dice cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces tomen con un enorme grano de sal descomunal lo que les voy a decir. Pero entonces una cosa es estudiar el humano. ¿Qué es un humano? Agárrate a un científico aleatorio y entonces ese científico aleatorio podría ser que conteste, pues un humano tiene un sistema digestivo y come esto y tiene estos órganos con los que ve y siente percepciones, o sea, tiene percepciones, ¿cómo se dice? Sensoriales de esta manera, y ya, y te describe un humano, ¿no? Y luego te agarras otro científico, esa sería como la teoría de conjuntos, estudia el objeto. Y luego te agarras otro científico y te dice, ¿qué es un humano? Y entonces ese te va a dar una respuesta que te va a volar la cabeza de no se parece nada a lo que me dijo el otro, pero también me está contestando, y que te va a decir, un humano son seres vivos que se juntan, viven a través de sociedades, generalmente se apoyan en unidades nucleares, familiares, ¿no? De dónde vienen, y hacen instituciones de este tipo, y a veces presentan estas relaciones jerárquicas. ¿Me explico? Y entonces te está describiendo también lo que es el humano, pero no te está diciendo qué tiene adentro ni qué siente nada, sino cómo se relaciona con otros humanos, cómo se relaciona, ¿no? El humano es esta especie que está matando a todas las otras especies, que está destruyendo el ambiente como lo conocemos, ¿no? Entonces te está describiendo también el ser humano, pero por cómo se relaciona con el mundo, con sus congéneres, ¿no? Entonces eso sería la teoría de categorías. Entonces no sabes lo que trae adentro, no sabes sus tripas, pero sabes cómo se comporta con los demás. Ok.
Ese fue un buen ejemplo, ya me quedó más claro. Esa es la trampa de la divulgación, ¿no? De cuando, pues sí, ya lo haces asequible, pero seguramente alguien va a decir, ese cuate está diciendo puras mentiras. Pero pues es que uno tiene a veces que sacrificar eso, ¿no? Porque si no, no hay manera de comunicarlo, ¿no? Entonces eso es estudiar las relaciones. Pero puedes repetir, ahora que ya entiendo como la diferencia entre la teoría de categorías y de conjuntos, como esto que estabas diciendo que son teorías que sirven para dentro de las matemáticas, pero también como para fuera de las matemáticas, ¿o cómo era eso? Sí, claro. Pues es que ¿a qué le vas a llamar matemáticas? ¿A qué teorema le vas a llamar matemáticas? ¿A qué teorema no le vas a llamar? Eso no es matemático. Eso es algo... todas las ciencias se enfrentan a eso, pero como la mayoría de las ciencias tienen por objeto de estudio cuestiones que pasan fuera del humano, como que es más o menos fácil distinguir pues si es energía, pues sí, ya, es física. Si es materia, pues ya, química, ¿no? O sea, lo que puedas decir de eso, pues va a caer, ¿no? Pero las materias, las ciencias que tienen que ver un poco con el humano, a veces es más complicado de determinar qué forma parte de los objetos de estudio y qué no. Hay quien dice que la economía no es una ciencia, por ejemplo, ¿no? Y hay quien dice que sí, ¿no? Entonces, en matemáticas, y no quiero entrar a polemizar eso para nada, ¿no? Sino en matemáticas, la manera usual como se desarrollan las teorías matemáticas es que tómate unos axiomas, cosas que vas a dar por cierto, y todo lo que puedas derivar de ahí, pues es un teorema de tu teoría. Pero entonces, ¿quién decide cuáles son los axiomas buenos? Cuáles sí son los meros y cuáles no. Entonces es un problema muy grande. Entonces, como todo puedes explicarlo con teoría de conjuntos, pues la teoría de conjuntos también está axiomatizada, o sea que está basada en axiomas, pues. Entonces dicen, todo lo que puedas derivar de teoría de conjuntos es matemáticas. Entonces, así como muchas otras cosas también. O sea, pues sí, pero es que de verdad te sorprenderías el poder de la teoría de conjuntos. O sea, casi toda la matemática se puede fundamentar en teoría de conjuntos. Casi toda. Okay. O sea, es muy poco lo que dejas fuera. Entonces, por eso es que se acostumbra. Hay gente que lo lleva así radical, que le preguntas, ¿qué es ¿qué es la matemática? Y te dice, lo que puedas deducir de ZFC. Que ZFC es como se le llama al cuerpo axiomático de la teoría de conjuntos más usual. Por Zermelo, Frankel y la palabra choice, ¿no? De elección. Pero pues sí, esas son ya posturas muy, muy, muy radicales, ¿no? Entonces, pues si te das cuenta, a ver, esto es como lo que me gustaría rescatar, ¿no? Porque esto que te estoy diciendo sucede entre la comunidad de matemáticos. Entonces, es innegable. O sea, si tú te topas a alguien que te va a responder todo lo que deduzcas de ZFC son matemáticas, es innegable entonces que esa teoría matemática está influyendo la imagen del conocimiento de la matemática, está influyendo en la percepción de lo que son las matemáticas. Entonces es una teoría matemática por sí mismo, pero también afecta en la metateoría de la matemática. Ok, ya entendí. Ya entendí cómo eso. ¿Cómo eso? Ok, entonces... ¿Cómo eso? Bueno, nos entendemos. Es que, es intenso, o sea, es difícil para cuando uno no sabe nada de esto. O sea, yo, como dices, Emilio, mis maestros de secundaria eran un fiasco. O sea, de secundaria y de prepa, la verdad sí estoy muy perdida. Pero bueno, sí te estoy entendiendo, sí te estoy agarrando la onda. O sea, ahorita mi cabeza sí está como... mi hámster está ahí como trabadón, pero va avanzando. Entonces ya nos dijiste topología, ya nos dijiste teorías categóricas. ¿Sí? Teoría de categorías, que esto forma juntos la topología categórica, ¿no? A ver, ¿qué te imaginas que es, Paloma? Pues me imagino, entonces, híjole, es que lo de las categorías se me complica. Pues, si me permiten ayudar tantito. Sí, soplame. En la teoría de categoría lo que nos importa son las relaciones, como ya dijimos, ¿no? Las relaciones entre objetos. Entonces, la tensión, por mantenerlo sencillo, ¿no? Recuerdan que empezamos que estudia las transformaciones continuas de los objetos. Uh-huh. Entonces, puedes verlo como que hay un objeto de partida, hay una transformación y hay un objeto de llegada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si estudias topología a través de teorías categóricas, tu mayor atención está en la transformación.
no te importa tanto el objeto del que salió, no te importa tanto el objeto al que está llegando, sino las propiedades de la transformación y cómo las puedes agrupar, porque hay muchas, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones cumplen esto, todas estas cumplen aquello, entonces te centras en eso. ¿Cómo se relacionan estas transformaciones? Entre ellas mismas también, sí, la matemática es súper recursiva, ¿no? También puedes hacer categorías en donde los objetos son las transformaciones de otra categoría, ¿no? Pero sí. Acá yo estaba confundida porque la verdad ahí aventé a Paloma. Porque yo le dije que pensaba que era yo. Le eché una bolita a Paloma, así como, ¿tú qué piensas que es Paloma? Porque justo yo, cuando me estabas contando estas cosas, tratando lo de unir, como dije, como que no puede ser pero ya lo explicaste. Porque, por ejemplo, una dona transformándose en una taza, como se transforma, entonces yo lo pensaría como que es el mismo objeto. Por eso decía como entonces no podría estar estudiando como ese proceso porque entonces sí se considera como objeto inicial, objeto final, no se considera como una transformación en donde es el mismo objeto pero que pasó por una transformación. ¿Qué dijo? Ahí depende de lo que quieras estudiar y sí, o sea, podría ser dependiendo de tus objetivos de si partiste de este y llegaste a este, o puedes verlo de tienes una dona de un lado, tienes una taza de un lado y cuál es la regla, cómo podrías pasar de una a la otra. O sea, lo puedes ver de distintas maneras, todo depende de tus objetivos que ya quieras llevar a cabo, ¿no? Lo que te tranquilice más el alma, ¿no? ¿Estás transformando el mismo objeto o estás relacionando dos mediante una regla? Que es una bonita manera de pensarlo categóricamente, ¿no? Entonces, en topología me tomo muchos objetos matemáticos y les voy a poner una flechita, que es lo que a mí me importa en teoría de categorías. Sí, puedo pasar del primero al segundo mediante una transformación. Y ya te pones a dar flechitas así, ¿no? O ver quiénes tienen flechitas entre ellos. Ok, ya. Ok, sí, ahí vamos bien. Entonces, Emilio, a ver, porque creo que esto puede ser tan denso y esta plática puede ser tan clavada como querramos, pero pues obvio tenemos el tiempo limitado. Entonces, ya que pasamos esta primera parte, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo se relaciona esto con filosofía de las matemáticas? Porque a mí simplemente el hecho de que exista filosofía de las matemáticas me saca mucho de onda, porque por sí la filosofía se me hace como una enredadera muy, muy densa. Como que la filosofía y las matemáticas no van. Sí, siento que eso ya es un castigo de Dios, ¿no? Así como de... ¿Quieren un castigo? Filosofía de las matemáticas. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué onda, Emilio? Primero que quisiera yo hacer un paréntesis rapidísimo respecto a lo anterior de la dificultad de los temas. Es algo que creo que en un correo les comenté y me gustaría decirlo a la audiencia. Muchas de esas cosas suenan muy complicadas, pero porque son una cadena muy larga de definiciones. Pero en general no necesitas ser una persona deslumbrantemente brillante, ¿no? Así como solo unos cuantos dotados pueden entender. No, solo personas. O sea, lo que sí vas a necesitar es muchísima paciencia, mucho tiempo y mucha perseverancia. Pero no necesitas haber nacido así con un don, ¿no? Sí, o sea, si quisiéramos describir formalmente topología, teoría de categorías, pues serían horas de definiciones. Y que cada una las podrían seguir, o sea, sin problemas, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados. ¿Y qué es un par ordenado? Un par ordenado es un conjunto que solo tiene dos y así te vas, ¿no? Ya tenemos que es función. Y bueno, ¿qué va a ser función continua? Una función continua es... ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, Gracias por ese paréntesis, Emilio, porque nos hace sentir bien y ustedes que nos están escuchando, o sea, Emilio es una persona común y corriente, aunque sí se le ve una aura de iluminación en su cabeza en este momento. Pero eso es más por lo de Yugi. Pero bueno, es un maestro Yu-Gi-Oh! Pero entonces, ok. Entonces ahora sí dinos qué onda con la filosofía de las matemáticas. Con este castigo de Dios. Sí. Pues creo que la manera más natural es primero plantearnos filosofía de la ciencia, ¿no? Y ya después ubicamos a las matemáticas, pues, como una ciencia, ¿no? Que esa es otra discusión que no creo que sea para ahorita, ¿no? De quién dice que si es una ciencia o no es una ciencia. Bueno, entonces me gustaría utilizar la referencia de Corry, lo que plantea Corry, Leo Corry,
pues dice, las ciencias tienen un objeto de estudio, ¿no? Entonces